Imagina un planeta sin Sol. Alguna vez no lo quisieron en su propio sistema estelar y fue expulsado al vacío del espacio. O tal vez ni siquiera tenía su propio sistema estelar. Nació solo. Bueno, estoy hablando de un planeta errante. A estos planetas también se les llama huérfanos, nómadas, desvinculados y sin sol. Suena bastante triste, ¿verdad? El planeta errante en cuestión no tiene luz solar. La noche interminable reina en su superficie. Sin luz no hay calor. Es por eso que no existe ningún tipo de vida en este mundo helado. Pero créeme, esta no es la parte más aterradora. Un día, un planeta errante podría empujar a la Tierra fuera de su acogedor lugar cerca del Sol. Verás, vivimos en la zona habitable de nuestra estrella. Esto significa que nuestro planeta está a tal distancia del Sol que el agua puede existir en su superficie en forma líquida. Pero un intruso interestelar podría arruinarnos este equilibrio. Si un planeta errante de alguna manera ingresara a nuestro sistema solar y no lográramos detener su inminente aproximación, probablemente colisionaría con nuestro hermoso planeta azul. Y entonces la Tierra podría ser expulsada de su órbita y retrocedería a una órbita más alejada del Sol. Imaginemos qué ocurriría con nuestro mundo si un planeta errante del tamaño de Marte colisionara con la Tierra. Lo más probable es que la gente reaccione con pánico y desesperación. Ya hemos tenido algunos tristes ejemplos de intrusos espaciales que han borrado más de 3/4 partes de todas las formas de vida de la faz del planeta. Un suceso similar sería devastador. El impacto inmediato, disculpen el juego de palabras, de tal colisión sería verdaderamente catastrófico. Provocaría pérdidas enormes de vidas y la destrucción de vastas áreas de la Tierra. Al principio, la gente se enfocaría en esfuerzos de rescate y recuperación. Pero pronto se haría evidente que el mundo no tiene salvación. El clima comenzaría a volverse cada vez más frío. Además, cuanto más lejos esté nuestro planeta del Sol, más débil será la atracción gravitacional de la estrella sobre nuestro planeta. Al final, nuestra hermosa Tierra se alejaría demasiado de su principal fuente de luz y calor y se convertiría en un pedazo de roca sin vida cubierto por una gruesa capa de hielo. Bueno, es un panorama sombrío. Pero, ¿y si la humanidad hubiera previsto esta catástrofe y se hubiera preparado de antemano? ¿Cómo sería nuestra vida y dónde habitaríamos después del desastre cósmico? Si para el momento de la colisión ya se hubiera establecido una colonia en Marte, probablemente tendríamos algo de tiempo para dejar la Tierra y partir hacia el planeta rojo. Pero, ¿sería posible transformar este mundo distante para que pudiera sustentar la vida humana? Oh, sin duda sería una hazaña enorme. Verás, Marte es un lugar muy peligroso para nosotros. Si de alguna manera te teletransportaras allí sin un traje de protección, el gas de tu sangre se convertiría instantáneamente en burbujas, lo cual no es bueno. Añade a eso la falta de oxígeno, la exposición al frío y el envenenamiento por radiación. Pero si un planeta errante destruyera la vida en la Tierra, no tendríamos otra opción. Deberíamos crear una magnetosfera más fuerte en el planeta rojo para protegerlo de la radiación ultravioleta del Sol. Por la misma razón, Marte también necesitaría una atmósfera más densa. Actualmente, la atmósfera marciana está casi enteramente compuesta de dióxido de carbono con pequeñas cantidades de oxígeno. Este aire no es apto para los humanos. Para que podamos vivir allí cómodamente, Marte también debería ser más cálido. Y si lográramos de alguna manera calentar el planeta, también podríamos liberar el dióxido de carbono congelado. En este momento, hay vastas reservas de este gas en los casquetes polares del planeta rojo y otras zonas. Ayudaría a que la atmósfera se volviera más densa y permitiría que el agua existiera en la superficie del planeta. Además, necesitaríamos algún lugar donde vivir. La NASA ha estado experimentando con hábitats inflables ligeros, pero obviamente no sería una solución a largo plazo. Al mismo tiempo, es muy costoso enviar materiales de construcción a Marte, especialmente si tuviéramos prisa por escapar de nuestra pobre y destruida Tierra.
Entonces, en lugar de enviar elementos prefabricados de construcción al planeta rojo, podríamos cultivarlos directamente en su superficie. Tal vez lo lograríamos con la ayuda de hongos y cianobacterias. Estos organismos producen toneladas de biominerales, como carbonato de calcio, así como biopolímeros. Probablemente se podría unir material rocoso marciano que cubre el lecho de roca para crear verdaderos bloques de construcción. En otras palabras, los ladrillos en Marte crecerían por sí mismos y solo tendríamos que ensamblarlos en diferentes estructuras, como paredes, pisos o incluso muebles. Al mismo tiempo, una colonia tan joven no podría sobrevivir más de una generación sin obtener más suministros de la Tierra. Pero, como comprenderás, esta opción no estaría disponible. Entonces, ¿los humanos se podrían ir a colonias ubicadas en numerosas estaciones espaciales situadas lo suficientemente lejos del suceso de impacto? En este caso, podríamos evitar la destrucción. Pero tales hábitats tendrían que ser lo bastante grandes para albergar instalaciones agrícolas y médicas, fábricas generadoras de energía, establecimientos educativos y mucho más. Y sería un trabajo arduo mantener esas estaciones sin los suministros necesarios, cuando una simple avería en el equipo podría convertirse en un problema irresoluble. Pero imagina que nuestros descendientes decidieran encontrar la Tierra varios miles de años después y lo lograran. Como recuerdas, nuestro planeta habría cambiado su posición y estaría mucho más lejos del Sol. Con suerte, la Tierra habría mantenido su campo magnético después del impacto, así como un poco de su atmósfera original. Pero aquellos que regresen a la Tierra necesitarán agua, oxígeno y suficiente presión atmosférica. Y aunque la nueva presión en el planeta probablemente sea adecuada para la vida, lo más probable es que no haya suficiente oxígeno para respirar sin ayuda. Para obtener un nuevo suministro de oxígeno, la gente necesitaría bacterias fotosintéticas. ¿Encontraríamos algunas en el planeta desierto? Probablemente sí. La mayoría o, al menos, algunas bacterias sobrevivirían, tal vez en algún lugar bajo la superficie o en las profundidades de los océanos, si es que queda alguno en nuestro planeta. Los tardígrados, los animales más indestructibles de la Tierra, probablemente también sobrevivirían y saludarían a las personas que regresan a casa. Estos diminutos osos de agua pueden sobrevivir hasta 30 años sin alimento, vivir en volcanes e incluso soportar el vacío del cosmos. Así que estas formas de vida, como las bacterias y los tardígrados, prosperarían y se multiplicarían sin depredadores que retarden este proceso. Es bueno saberlo, pero ¿qué comeríamos en el nuevo planeta habitado? Los tardígrados no son una dieta con la que una persona logre sobrevivir. Bueno, podríamos encontrar algunas semillas congeladas en el planeta. O podríamos plantarlas en nuestras estaciones espaciales. El suelo de la Tierra podría estar lleno de nutrientes que quedaron después de los sucesos catastróficos del pasado. Las personas comenzarían a plantar semillas mientras se acostumbran a las duras condiciones de vida en el planeta que alguna vez estuvo desierto. Y aún así, sería mejor que las estaciones espaciales sin alma. Por suerte, es muy poco probable que un planeta errante golpee la Tierra, ni tampoco que se acerque a ella. Las apariciones de estos viajeros espaciales son extremadamente raras. Y con la rapidez con la que nuestras tecnologías están desarrollándose hoy en día, los astrónomos detectarían un objeto celeste tan grande que apareciera en las cercanías o incluso en el sistema solar. Esto sucedería mucho antes de que un planeta errante se convirtiera en una amenaza para nosotros. Si se acercara demasiado, probablemente usaríamos uno de los métodos desarrollados para evitar que los asteroides golpeen la superficie de nuestro planeta. Hay bastantes. Por ejemplo, un impactador cinético. Esta técnica requiere golpear el asteroide para hacer que cambie su órbita hasta que ya no sea una amenaza para la Tierra. O podríamos utilizar un método de deflexión de asteroides con un tractor gravitacional, que es cuando una sonda robótica se encuentra con una roca espacial, o en nuestro caso un planeta errante, y la acompaña durante unos meses o incluso años. Con el tiempo, la gravedad de la nave empieza a afectar al cuerpo espacial, ajustando su trayectoria. También existe la idea de pintar con aerosol objetos celestes.
No estoy bromeando. Las superficies más oscuras tienden a reflejar menos luz, mientras que las más claras reflejan más. Jugando con estas características, podríamos hacer que un planeta errante cambiara su curso. Eso sí, necesitaremos suficiente pintura para cubrir un planeta entero. Imagina esto. Todos los planetas del sistema solar se reúnen y deciden que la Tierra debe trasladarse a otra galaxia. ¿Qué sucedería? Bien, amigos míos, si la Tierra fuera expulsada del sistema solar, tendríamos un viaje agitado. Como sabrás, cada planeta ocupa su propia órbita con respecto al Sol, lo que garantiza un perfecto funcionamiento de nuestro sistema solar. Pero no siempre fue así. Hace miles de millones de años, los planetas y los asteroides chocaban constantemente entre sí. Pasó un buen tiempo antes de que cada planeta encontrara su propia órbita personal y nuestro sistema adoptara la disposición que tiene hoy. Como ya sabrás, el factor organizador más importante del sistema solar es la gravedad, que atrae cada cúmulo de materia a cualquier otro cúmulo de materia en el universo. Cuanto mayor sea la masa, mayor será su gravedad. El Sol representa el 99,75% de toda la masa del sistema solar. Y es precisamente la atracción gravitatoria solar la que ha mantenido la Tierra en una trayectoria estable y confiable. Pero no hace falta un encuentro interplanetario surrealista para que la Tierra se desvíe. Es una posibilidad real. Improbable, pero real. Por ejemplo, si algún planeta o estrella errante se acercara al sistema solar, su fuerza gravitatoria podría alterar nuestra organización planetaria. ¿Sabías que esto ya ha pasado antes? Hace unos 70.000 años, una enana roja atravesó la nube de Oort y arruinó todo. La nube de Oort es un círculo exterior de desechos espaciales ubicado en el límite de nuestro sistema solar. Se encuentra mucho más allá de Plutón y del cinturón de Kuiper y rodea al Sol en una gigantesca coraza esférica. Además de los 8 planetas y el cinturón de Kuiper, existe otro cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Actualmente, los científicos esperan que otra enana roja pase por el sistema solar. Se trata de una estrella naranja de la constelación de Serpens Cauda. Los astrónomos esperan que pase cerca del Sol en unos 1,29 millones de años a una distancia de unos 160.000 millones de kilómetros. Esta estrella tiene aproximadamente el 60% de la masa del Sol, lo que sería suficiente para causar grandes perturbaciones en nuestro sistema. Una vez que la estrella ingrese al sistema, podremos verla en el cielo nocturno sin ningún instrumento. Sería como ver un pequeño punto anaranjado en el cielo. A lo largo de los meses, se hará cada vez más grande, hasta que podamos observarla durante el día. En algún punto será tan grande y brillante que no podremos mirarla directamente. Es como la gente que dice que no debemos mirar hacia el sol, pero lo hacemos de todos modos, ¿no? En ese momento el cielo nocturno se llenará de un inquietante resplandor rojo. Después de unos meses, la estrella naranja comenzará a encogerse. Será más pequeña que el Sol, pero entonces... Esperen, ¿el Sol también está encogiéndose? Bueno, sí. El paso de Gliese 170 sacó a la Tierra de su órbita. ¿Su fuerza gravitacional nos desplazó de nuestra alineación natural? Ahora la Tierra vagará por el sistema solar hasta llegar al espacio exterior. ¿Qué pasaría con nuestro planeta si esto se hiciera realidad? En primer lugar, la Tierra saldría de lo que se conoce como la zona Ricitos de Oro, también conocida como la zona de habitabilidad. Es una región bastante estrecha del sistema solar donde la vida humana puede prosperar. ¿Cuál es el secreto de su éxito? El agua en estado líquido. Los astrónomos han descubierto que Mercurio también tiene agua, pero solo en sus polos norte y sur, donde nunca llega la luz. Plutón, el planeta enano ubicado en el otro extremo del sistema solar, tiene un 30% de agua, pero buena parte de ella se esconde bajo una gruesa capa de hielo. Si la Tierra abandonara su lugar privilegiado, viajaría por la galaxia a su velocidad orbital de 100.000 km por hora. 1000 veces la velocidad máxima de un guepardo.
Bastante rápido, ¿no? En más o menos un mes, la humanidad vería al gigante rojo llamado Marte en el horizonte. Para entonces estaríamos recibiendo alrededor del 44% de la luz solar que antes teníamos. Si alguien quisiera crear una nueva civilización, este sería el momento perfecto. Con la reducción de la luz solar, sería más difícil para las plantas seguir haciendo la fotosíntesis, por lo que la mayor parte de la flora de nuestro planeta comenzaría a perecer. Unos días después de haber abandonado la órbita de Marte, nuestra nave espacial planetaria se enfrentaría a su primer desafío: atravesar el cinturón de asteroides. Se trata de un conjunto de pequeños cuerpos rocosos y metálicos. Son básicamente restos del Big Bang que creó nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años. En cierto modo, es casi como si viajáramos en el tiempo, ¿no crees? Por suerte para nosotros, la distancia entre un asteroide y el siguiente es de unos 960.000 kilómetros, así que después de pasar cerca de un asteroide, puede que tardemos un tiempo en encontrarnos con el siguiente. Si logramos superar este viaje intactos, veremos el primer gigante gaseoso de nuestra galaxia, Júpiter. Hasta este momento, nuestra fiel luna nos ha seguido mientras viajamos por el sistema solar. Pero, ¡oh! La enorme masa de Júpiter podría robarnos la luna. Después de todo, su gravedad es de 2 veces más fuerte que la de la Tierra. Si nuestra luna se uniera a su órbita, sería nada menos que su luna número 80. Demasiado si me preguntas a mí. En este punto de nuestro viaje, la temperatura atmosférica de la Tierra descendería drásticamente hasta unos menos 125 grados centígrados. Por lo tanto, la vida en la Tierra solo sería posible en lugares muy específicos. La mayor parte del agua de nuestro planeta estaría congelada, pero solo en la superficie. La actividad del núcleo de la Tierra calentaría nuestros océanos desde abajo, lo que permitiría que el calor escape y mantenga parte del agua en estado líquido. De hecho, el núcleo terrestre seguiría activo durante miles de millones de años después de haber salido de la órbita. En este escenario, los microbios que viven cerca de las fuentes hidrotermales prosperarían. Pero quizás también podría haber algo de vida cerca del calor proporcionado por las fuentes que se encuentran por encima de la superficie, en lugares como el Parque Nacional de Yellowstone. Una gran opción para la humanidad sería construir ciudades subterráneas, nuestra mejor alternativa si quisiéramos preservar la vida humana en la Tierra. 10 años después de nuestra partida, estaríamos en lo más profundo del viaje interestelar. Nos encontraríamos a más de 4.500 millones de kilómetros del Sol. El sistema solar no sería más que un recuerdo lejano. Si siguieras viviendo en la Tierra para entonces, probablemente convivirías con grandes avances tecnológicos. Los humanos podrían construir ciudades subterráneas enteras utilizando la energía geotérmica. Hasta podríamos descubrir cómo convertir el hielo en energía, con lo que crearíamos un suministro sustentable y abundante de combustible. El hielo también sería nuestra principal fuente de agua y para entonces el proceso de transformación no sería tan caro. Los cultivos subterráneos prosperarían, pero algunas plantas serían mejores que otras. El musgo, los hongos y las algas serían algunas de las grandes alternativas, ya que son mucho más fáciles de cultivar en grandes cantidades. Esto significaría que la mayor parte de nuestra dieta estaría compuesta por plantas, dado que podría ser difícil mantener a los animales de pastoreo debajo del suelo. La humanidad podría seguir viviendo miles de años de esta manera. Si la Tierra pasara cerca de alguna estrella con un planeta habitable, hasta podríamos intentar crear un hogar en otro planeta. El vuelo espacial sería más fácil sin nuestra atmósfera en el camino. Así que sí, la idea de aventurarse hacia otros planetas ya no parecería demasiado irreal en este escenario. Lo único que preferiríamos es que la Tierra no se acerque a un agujero negro. Si eso sucediera, digamos que nos convertiríamos en espagueti. No literalmente, pero pasaríamos por un proceso conocido como espaguetización. En ese caso, la Tierra, y todos los que aún vivan en ella, se estiraría verticalmente hasta, bueno, desaparecer. Pero ese es un tema para otro video. Por suerte, incluso si todo esto pudiera suceder, no nos tomaría por sorpresa. Gracias a los avances científicos y tecnológicos, podríamos predecir el paso de una estrella cerca de nuestro planeta. Y si bien no podríamos detenerla, de seguro haríamos todo lo posible para prepararnos.
¿Quién sabe? Puede que las generaciones del mañana vean este video sorprendidas por la precisión con que hemos predicho el futuro. La rotación es algo curioso. No pensamos mucho en ella, pero es un poco extraña. No podemos sentirla y sin embargo todo rota. Desde las galaxias hasta los átomos, el universo nos hace girar. Llamativamente fue más difícil demostrar que la Tierra gira que demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Ya en 1610, Galileo, el padre de la ciencia experimental, aportó la primera evidencia de que la Tierra y todos los demás planetas giran alrededor del Sol. Gracias a su telescopio, demostró que Venus pasaba por fases como la Luna. La única conclusión posible era que Venus giraba alrededor del Sol. Caso cerrado. Los planetas giran en torno a algo. Pero no fue hasta 241 años después, el 31 de marzo de 1851, para ser exactos, que Léon Foucault demostró que la Tierra giraba. Foucault instaló un péndulo gigante de 60 metros de altura en el techo del Panteón de París. Vaya cuántas letras P. Una asamblea de científicos y periodistas vio cómo el suelo giraba bajo el péndulo gigante. ¡La Tierra gira!, gritaron, principalmente en francés. Otra cosa extraña sobre la rotación es que, si bien la Tierra gira a una velocidad constante, su superficie se mueve a velocidades diferentes según la latitud. Lo mismo ocurre con todos los planetas y estrellas. En el ecuador, la superficie de la Tierra se mueve más que en ningún otro lugar, a 1668 km por hora. Esto es mucho más rápido que la velocidad del sonido, de apenas 1235 km por hora. A mitad de camino entre el ecuador y el polo norte o sur, a 45 grados de latitud, la Tierra gira a 1180 km por hora. En el polo norte o el polo sur, hace falta 24 horas para dar una vuelta, y eso es tan aburrido como frío. Una de las consecuencias de estas velocidades diferenciales de rotación de la Tierra es que crea cinturones y bandas no solo en la atmósfera, sino también en la superficie de la Tierra. Júpiter, por supuesto, es famoso por los cinturones y bandas en sus nubes, provocados por la rápida rotación del planeta, de unas 45.000 km por hora. Los cinturones y bandas en la superficie de la Tierra no son tan famosos, pero también los tenemos. Hay hielo en los polos norte y sur, y entre los dos polos se alternan cinturones y bandas con desiertos de arena seca y vegetación verde y húmeda. Esa disposición geográfica puede apreciarse con más claridad cuando vemos a la Tierra girando en el espacio. Las agencias espaciales utilizan la rotación diferencial de la Tierra a su favor, ya que lanza sus cohetes lo más cerca posible del ecuador. La NASA usa Cabo Cañaveral cerca del extremo sur de Florida y la Agencia Espacial Europea usa el Centro Espacial Guayanés en la Guayana Francesa, ubicado muy cerca del ecuador. Como esos territorios giran a mayor velocidad, le dan al cohete un impulso hacia el espacio que los sitios de lanzamiento cerca de los polos no pueden proporcionar. Siempre es mejor ahorrar combustible, ¿sabes? Hablando de Júpiter, como hice hace unos 3 párrafos, su eje de rotación está menos inclinado que el del Sol. El Sol se inclina en un ángulo de 1,6 grados, mientras que Júpiter tiene una inclinación de solo 3 grados. Júpiter se mantiene casi erguido, lo que, combinado con la gran velocidad a la que gira Júpiter, un día dura menos de 10 horas, lo convierte en un giroscopio gigante. La estabilidad giroscópica de Júpiter y su enorme gravedad dan estabilidad a todo el sistema solar. En otras palabras, Júpiter evita que los factores de caos alteren las órbitas de los demás planetas. Si Júpiter no girara como un giroscopio estable, el sistema solar nunca podría haber permanecido intacto durante miles de millones de años. Los sistemas solares de los exoplanetas están mostrando signos de caos en sus órbitas. Les vendría bien un giroscopio como Júpiter para mantenerse unidos. La rotación es la verdadera heroína aquí. En cuanto al Sol, su rotación diferencial tiene un gran efecto en sus manchas solares. Las manchas solares son puntos o parches que a veces aparecen en la superficie del Sol, normalmente en latitudes medias, tanto en el hemisferio norte como en el sur. A medida que aumenta la actividad de las manchas solares en el Sol, comienzan a acercarse al ecuador. Son pocas las manchas que se ven cerca de los polos. Con la rotación diferencial, los gases en el ecuador solar se mueven más rápido que los gases en los polos. Ese movimiento diferencial de los gases altera las líneas del campo magnético en el Sol, provocando su ruptura. Las manchas solares son erupciones magnéticas que surgen en la superficie del Sol. Emiten gases electrificados al espacio y producen una intensa radiación ultravioleta, a menudo en dirección a la Tierra. No te preocupes, no hay nada que temer. La rotación diferencial de la Tierra nos protege. La Tierra no solo gira de forma diferencial en su superficie, sino también en el centro.
Los estudios de las lecturas sísmicas de las ondas de choque de los terremotos indican que el núcleo metálico de la Tierra gira ligeramente más rápido que la superficie de nuestro planeta. Los científicos creen que la rotación diferencial del núcleo metálico de la Tierra dentro del líquido metálico que gira más despacio crea la magnetosfera que surge de los polos de la Tierra y se extiende hacia el espacio. Esa magnetosfera mantiene a la Tierra a salvo de los gases electrificados procedentes del Sol. ¡Que viva la rotación! ¡Vaya que sí! El megaterremoto de 9,0 en 2011 frente a la costa de Japón reordenó la masa de la corteza terrestre y provocó que la rotación de la Tierra se acelerara. El día se hizo más corto, no mucho más corto, 1,6 millonésimas de segundo, pero estamos acostumbrados a ver la rotación de la Tierra más lenta. La rotación terrestre, consecuencia del efecto gravitacional de la Luna sobre los océanos, drena la energía cinética de nuestra rotación, haciendo que la Tierra se ralentice. Cada día se vuelve más largo, unas 2 milésimas de segundo. Bueno, debo ajustar mi reloj. Los años bisiestos, como todos sabemos, son aquellos en los que agregamos un día al calendario, el 29 de febrero, para acomodar la revolución anual de la Tierra alrededor del Sol, que dura 365 y 0,25 días, pero los segundos bisiestos son agregados cada cierto tiempo para sincronizar nuestros relojes con la desaceleración de la rotación de la Tierra y permitir que se ponga al día con nuestros instrumentos de medición. Como si la Tierra se preocupara por nuestros relojes. Desde 1972 hemos añadido 27 segundos bisiestos. El último segundo bisiesto se agregó el 31 de diciembre de 2016 e hizo que los relojes marcaran las 18 horas 59 minutos 60 segundos. Sí, yo tampoco me había dado cuenta, pero la rotación de la Tierra se ha acelerado inesperadamente en los últimos tiempos. En general, la Tierra tarda 86.400 segundos en completar una rotación, medidos por una serie de relojes atómicos ubicados en diferentes partes de la Tierra y coordinados por un servicio especial en París. Sí hay personas que viven de esto. El 19 de julio de 2020 fue el día más corto jamás registrado, unos sorprendentes 1,46 milisegundos menos que los 86.400 de siempre. Cielo, si esto sigue así durante otros 5 años, podríamos tener que agregar un segundo bisiesto negativo para sincronizar nuestros relojes con la creciente rotación de la Tierra. A las computadoras y los satélites no les gustará ver sus relojes 1 de enero a las 0 en punto. Y dicen que el tiempo no puede retroceder. Al menos la Tierra nunca ha girado hacia atrás ni ha dejado de girar. Eso sí sería catastrófico. Todo se estrellaría hacia adelante y a cualquier velocidad diferencial a la que estuviera girando en la Tierra. Sin embargo, parece que eso mismo le sucedió al planeta más cercano a la Tierra, Venus. Venus gira muy lentamente hacia atrás, en sentido retrógrado, y eso es muy inusual. ¿Cómo puede ser?, preguntarás. Hay varias teorías que explican por qué Venus gira en sentido retrógrado, mientras que todos los demás planetas giran en el sentido opuesto. Los líquidos dentro de una esfera giratoria como un planeta tienen mucha inercia, por eso cuando sacas un huevo de refrigerador e intentas hacerlo girar, no gira. El líquido del interior se queda fijo, su inercia se resiste a tu intento de hacerlo girar. Sin embargo, si después de muchas vueltas logras que el huevo crudo gire, es difícil que deje de hacerlo. Si lo apoyas en el suelo, comenzará a dar vueltas, porque la inercia del líquido en su interior seguirá avanzando. Solo has impedido que la cáscara gire. Algo así puede haberle sucedido a Venus. Un momento, ¿Venus gira como una pelota? ¿Tenis? Creo que hay una conexión aquí o algo así. Sabemos que en Venus un día es más largo que un año. Venus tarda más en girar lentamente hacia atrás que en orbitar el Sol una vez, pero se está ralentizando drásticamente, 6,5 minutos en los últimos 25 años. Si aún hay líquido en su interior y el movimiento continúa, podríamos ver cómo deja de girar completamente hacia atrás y comienza a girar de nuevo hacia adelante. ¡Vamos, Venus, únete a nosotros! Este asunto de la rotación retrógrada y no retrógrada es bastante misterioso. Al parecer, todo tiende a girar en sentido antirretrógrado. Si cierras el puño derecho, apuntas el pulgar hacia arriba para indicar el norte y después curvas la muñeca hacia ti, eso es un movimiento antirretrógrado. Los dedos en el lado izquierdo de tu mano se están moviendo hacia ti. Los agujeros negros, los sistemas solares, las galaxias, los átomos, las estrellas, etc. parecen girar de la misma manera, dependiendo del ángulo desde donde los mires. Los experimentos realizados en el Gran Colisionador de Hadrones indican que las partículas subatómicas giran hacia la izquierda, de forma antirretrógrada. Parece que estamos en un universo zurdo. Entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar un abrelatas manual o una cinta métrica para zurdos? No lo sé, es un misterio.
¡Wow! Algo no anda bien. Todo parece temblar. Definitivamente no es un terremoto, y está empeorando. Las nubes parecen moverse más rápido de lo normal, y los animales están frenéticos. Un periodista con tono alarmado aparece en tu televisión. Buenos días, lamentamos interrumpir su programa. Los científicos acaban de descubrir que la rotación de la Tierra ha estado fluctuando de manera inusual. Un grupo de científicos creen que su rotación está aumentando cada segundo y no saben por qué. Si la Tierra aumentara su velocidad apenas 1,5 kilómetros, el día se volvería aproximadamente 1,5 minutos más corto. No lo sentiríamos. Podrías seguir con tu vida como si nada. Pero a medida que la Tierra gire más rápido, nuestros cuerpos, que están ajustados a días de 24 horas, tendrán problemas para adaptarse. Si vives cerca del Ecuador, la rotación de la Tierra será más rápida que en el Polo Norte y el Polo Sur. La zona del Ecuador necesita más tiempo para completar una rotación desde su punto de partida. Verás más lluvia de lo normal. La rotación de la Tierra mantiene el clima consistente y equilibrado para que no suceda nada inusual. Pero, como ahora está moviéndose muy rápido, el clima se ve afectado. Nos acostumbraremos a las tormentas y a los días acogedores en casa con un chocolate caliente. Por más que parezca extraño, la gente podrá seguir con su vida como siempre. Pero, si la Tierra ganara más velocidad y se moviera a 45 metros por segundo, el día pasaría a tener solo 22 horas. Eso te haría sentir que tu sueño está mal adaptado en todo momento. Todas las tiendas funcionan pensando en días de 24 horas, así que esas 2 horas menos tendrían efectos catastróficos en la economía mundial. El calendario tendría que cambiar y adaptarse a la nueva hora. Los diseños de los relojes tendrían una nueva medianoche a las 10 de la noche. Y las horas se acortarán cada semana, así que no habrá una manera precisa de medir el tiempo, con excepción del amanecer y el atardecer. El clima seguirá empeorando y parecerá que la lluvia nunca se detiene. Los animales que dependen de los patrones climáticos no sabrán qué hacer. Verás migraciones masivas de casi todas las especies de animales. Las bandadas de pájaros volarán hacia todas partes y llegarán a lugares que normalmente no visitan, afectando toda la cadena alimenticia y ecología. Los bosques, selvas y otros lugares donde los animales deambulan se mantienen en equilibrio si no son afectados por los humanos. Si llueve constantemente en ciertos lugares, las inundaciones los obligarán a mudarse a otros territorios y competir con los depredadores de la región. Si la Tierra acelerara cada día, pararte en una balanza en el Ártico te indicaría que pesas unos 81 kilogramos, pero en el Ecuador podrías pesar cerca de 80 kilogramos. Eso se debe a la fuerza extra que se opondría a la gravedad en esa zona. Ahora que la Tierra gira más rápido, las aerolíneas de todo el mundo han dejado de operar, ya que los sistemas de radar se han vuelto locos y es peligroso volar con este clima. Todos deben trasladarse en automóvil. Los satélites se ubican de manera tal que es esencial que permanezcan donde están para que las señales reboten hacia nosotros. Debido a todo esto, las señales de Wi-Fi y televisión no pueden pasar. Todas las telecomunicaciones serán cada vez más lentas y finalmente sufriremos una interrupción completa. Los barcos dejarán de operar y el comercio mundial colapsará, lo que dañará aún más la ya afectada economía. Los vientos se volverán más fuertes y rápidos de lo normal, así que las temperaturas cambiarán. Los huracanes serán más fuertes que nunca y tendrán más energía destructiva. Además, a 160 kilómetros por hora, el Ecuador será tragado por el agua. La cuenca del Amazonas y las islas pequeñas se sumergirán unos 15 metros en el agua. La mayor parte de las plantas correrán peligro, especialmente cerca del Ecuador. Con los bosques amenazados por las inundaciones, muchos medioambientes se verán afectados. Los árboles y plantas puede que no sobrevivan por mucho tiempo. Si la Tierra acelerara hasta alcanzar días de 15 horas, probablemente sentiríamos que estamos constantemente en un avión que atraviesa una turbulencia. Sería imposible dormir con la Tierra ganando velocidad con cada segundo. Los días durarían cerca de 7 horas, al igual que las noches. El planeta entero se inundaría, con excepción de los puntos más elevados de las montañas más altas. Si eso sucediera, probablemente los humanos terminarían aferrándose a los últimos parches de tierra disponibles. La mayor parte de la vida animal se extinguiría. Y a medida que la Tierra gire más y más rápido, la corteza perderá su resistencia
lo que hará que los terremotos sean más fuertes y frecuentes. Los volcanes entrarán en erupción por todas partes, incluso los que están sumergidos en el agua. Las cosas seguirán así un buen tiempo. Muchos desastres naturales importantes como terremotos, tsunamis, volcanes y hasta capas de hielo derretidas han acelerado la velocidad de la Tierra unos milisegundos. Por eso, con nuestro planeta girando cada vez más rápido, estos desastres naturales lo acelerarán aún más. Unos milisegundos son suficientes para que haya enormes consecuencias. Actualmente la Tierra real gira a 1600 km por hora. Mientras estás sentado con el resto de los supervivientes, sientes que comienzas a levitar suavemente. Ves piedritas flotando a centímetros del suelo. Las nubes sobre tu cabeza pasan como estrellas fugaces. El aire es espeso y húmedo, ya que el agua se eleva y forma nubes gruesas y listas para desatar lluvias. Pero como la gravedad es más débil, parte de la lluvia queda suspendida en el aire. Muchos objetos pequeños flotarán, como si estuvieras en el espacio. Los días y las noches no durarán más que un par de horas. A este punto, todo el planeta estará inundado y el 80% de la corteza habrá desaparecido. Si esto continúa así, no quedará ningún ser vivo, con la posible excepción de las criaturas microscópicas capaces de soportar condiciones extremas. La Tierra tendría que girar a aproximadamente 28.300 km por hora para anular la gravedad y lograr que las cosas comiencen a flotar. En este punto, toda el agua de los océanos se elevará y parecerá una lluvia invertida. Las grandes rocas de las montañas se separarán del suelo y levitarán, lo que las hará parecer pequeños planetas en el espacio. Ahora la Tierra gira 17 veces más rápido de lo normal, lo que la lleva a completar una rotación en solo 84 minutos en lugar de 24 horas. Si logras seguir ahí hasta entonces, verás como literalmente los días y las noches duran unos instantes. Además, flotarás en el cielo y te estrellarás contra rocas y otras superficies. Ya no reconocerás nada de lo que te rodea. La corteza terrestre está deshaciéndose y exponiendo el magma que hay debajo. Así que aterrizar en el suelo no es una opción. A medida que asciendes, verás el espacio exterior. No sabrás qué tan rápido estás moviéndote, pero de seguro serás el único ser humano que quede en este planeta. Con el tiempo, la Tierra girará tan rápido que las capas comenzarán a desprenderse y a exponer su interior. Se aplastará a sí misma desde el núcleo hasta parecer un panqueque. A esta altura, nada podrá sobrevivir. El núcleo producirá tanto calor que el planeta se calentará como un microondas. Toda el agua desaparecerá y la Tierra parecerá un punto rojo en el sistema solar. Una vez que comience a acercarse a la velocidad de la luz, el tiempo se congelará. Las rocas y los elementos flotantes no se moverán y finalmente se distorsionarán. Y con el esfuerzo suficiente, la Tierra se convertirá en un agujero negro. Por supuesto, nada de esto ocurrirá jamás. Según los científicos, lo más probable es que la rotación de la Tierra se desacelere. Desde que la Luna entró en escena, la Tierra ha desacelerado unos 6 km por hora cada 10 millones de años. Ese es producto de la atracción gravitacional de la Luna sobre nuestro pequeño planeta azul, y lo más probable es que esta tendencia continúe. Así que, ¿cuál es la prisa? Si bien podemos pensar en nosotros mismos como avanzados después de vislumbrar los 8 planetas de nuestro sistema solar y sus 200 lunas, en realidad tenemos poca idea de lo que hay allá afuera. Tanto es así que se especula que podría haber un planeta más en nuestro sistema solar. Los científicos lo llaman Planeta X o 9. Este mundo no descubierto podría estar oculto más allá de Neptuno. Los asteroides y los planetas enanos de esta área tienen órbitas alteradas, extraña e inexplicablemente, y el planeta X puede ser la razón. Las historias de este misterioso planeta comenzaron hace más de 100 años con un hombre llamado Percival Lowell. Lowell tenía un gran amor por el espacio y además de tener un bigote impresionante, también era súper rico. Vaya hombre afortunado. Usó sus riquezas para construir un observatorio en Arizona. Luego lo dedicó a estudiar los extraños movimientos de Urano y Neptuno. Sus tirones gravitacionales son más lentos que los de todos los demás planetas de nuestro sistema solar, casi como si hubiera un objeto oculto gigante que los desviara de su curso. En 1906, Lowell teorizó que podría haber otro planeta más allá de Neptuno. Probablemente era lo que causaba esos extraños sucesos cósmicos. El hombre llamó a este potencial cuerpo espacial Planeta X.
En 1930, Plutón fue descubierto por Clyde Tombaugh en el mismo observatorio de Lowell. Finalmente, parecía que la gente tenía una explicación para los extraños patrones orbitales. El equipo de Lowell estaba en el cielo después del descubrimiento, pero sus celebraciones duraron poco. Pronto descubrieron que Plutón era demasiado pequeño para tener tanto efecto en los planetas circundantes. Y también estaba demasiado lejos de ellos, así que volvieron a donde habían comenzado. De existir, el planeta X es 10 veces el tamaño de la Tierra y 4 veces su radio. El planeta tardaría al menos 10.000 años en orbitar alrededor del Sol y se ubicaría 200 veces más lejos que nuestro planeta de origen. Eso es 600 unidades astronómicas desde el centro del sistema solar. Para tu información, una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero, si bien eso suena muy lejano, en realidad no lo es. La distancia entre los cuerpos espaciales generalmente se mide en años luz, y una unidad astronómica es una unidad de medida mucho más pequeña. Para darte contexto, lo más distante detectado de la Tierra es la galaxia GN-Z11. Lindo nombre, ¿eh? Se encuentra a unos asombrosos 32.000 millones de años luz de distancia. Aún así, nuestros telescopios pueden detectarla. Y solo un año luz es lo mismo que 63.241 unidades astronómicas. Entonces, si nuestra tecnología puede detectar una galaxia que está tan lejos, ¿cómo es que no hemos podido descubrir el planeta X? Bueno, probablemente se deba al hecho de que es posible que ni siquiera exista. La teoría del planeta X fue prácticamente desacreditada en 1989. Se descubrió que los misteriosos tirones gravitacionales de Neptuno habían sido una pista falsa desde el principio. Los científicos habían calculado erróneamente cuán grande era realmente Neptuno. La Voyager 2 visitó el planeta y descubrió su tamaño real. Esta nueva información explica los extraños tirones gravitacionales, lo que significa que no fueron causados por el llamado planeta X. Pero ahí no es donde nuestra investigación termina, ya que el hipotético noveno planeta apareció una vez más hace unos 10 años. Si bien la evidencia detrás de la teoría de Lowell era incorrecta, su creencia en el planeta X puede que no lo fuera. En 2015, los astrónomos Michael Brown y Konstantin Batygin descubrieron que, de hecho, había fuerzas gravitacionales inexplicables en juego más allá de Neptuno. Hay satélites que orbitan planetas perpendicularmente, lo que no ocurre en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. También hay grupos de asteroides que se mueven de formas muy específicas, tan específicas que es básicamente imposible que pueda ser aleatorio. Algo aún más extraño, hay satélites que viajan en una dirección completamente opuesta al Sol. A diferencia de la mayoría de las otras cosas en el sistema solar, un planetoide llamado Sedna también parece estar siendo atraído hacia algo, junto con otros 6, todos yendo en la misma dirección. Y Brown y Batygin no son simplemente simples observadores de estrellas. Ambos son científicos muy respetados que están en la cima de su juego. Konstantin Batygin ha sido nombrado en Forbes como uno de los 30 científicos que están cambiando el mundo. Y Mike Brown fue el hombre que rebautizó a Plutón como un planeta enano. Esto significa que cuando estos chicos dicen algo suele ser bastante legítimo y probablemente deberíamos escucharlos. Pero la única forma en que realmente podemos probar que el planeta X existe es encontrándolo. Y esto resulta ser bastante difícil. Para localizar el planeta necesitaríamos utilizar un método llamado fotometría de tránsito. Es básicamente cuando monitoreamos un montón de estrellas durante mucho tiempo y buscamos cualquier caída en la luz que emiten. Estas caídas probablemente serían causadas por un planeta que se interpone en el camino y ¡tatán! La existencia del planeta X podría probarse. Pero para que este método funcione, la Tierra, el nuevo planeta y el Sol deben estar perfectamente alineados. Estas circunstancias son bastante raras y si estas condiciones no se dan, la caída de la luz no se producirá. Además, este método solo funcionaría realmente con planetas que estén más cerca del Sol que nuestra Tierra. Eso es Venus y Mercurio. Para cualquier cosa más allá de la Tierra, esta técnica es bastante inútil. Otra técnica que podríamos utilizar es encontrar el planeta potencial a través de un buen telescopio antiguo, pero como puedes imaginar, eso es increíblemente complicado. El objeto más lejano que hemos encontrado en nuestro sistema solar es un planetoide llamado Far Far Out, pero eso está a solo 140 unidades astronómicas del Sol. Eso es solo una cuarta parte del camino hacia el planeta X.
Solo podemos ver un objeto por su brillo. El Sol es muy visible para nosotros porque emite grandes cantidades de luz y podemos ver la Luna porque refleja la luz del Sol. Técnicamente la Luna no tiene derecho a parecer más brillante que todo lo demás en el cielo nocturno. Solo parece más brillante porque estamos más cerca de ella. Cuanto más lejos está un objeto, menos brillante nos parece. El principal problema de ver el teórico planeta X es que todos los objetos de nuestro sistema solar obtienen su luz del Sol, la reflejan y por eso podemos verlos. Dado lo lejos que está el planeta X del Sol, es casi imposible de ver. Y debido a su luz realmente tenue, para verlo necesitaríamos condiciones climáticas perfectas, así como un telescopio extremadamente fuerte. Pero Brown y Batygin han encontrado uno perfecto. El telescopio Subaru está ubicado en la cima de un volcán inactivo en Hawái. Es enorme y es capaz de capturar incluso la luz más débil de objetos espaciales distantes. El problema es que tenemos que averiguar hacia dónde apuntarlo. Sin saber dónde está realmente el planeta X, esto básicamente convierte las cosas en un gigantesco juego de adivinanzas. También hay solo alrededor de 3 noches al año en las que las condiciones son lo suficientemente claras para ver el hipotético planeta. Es difícil, pero no imposible, y aún así la mayoría de los astrónomos han concluido y acordado que el planeta X no existe, afirmando que es solo un mito. La explicación más extendida para los extraños tirones gravitacionales es que hay un pequeño agujero negro en nuestro sistema solar. Está atrayendo a los planetas hacia él, pero no te preocupes, dicen que no es lo suficientemente grande como para masticar a un planeta, así que la Tierra está bien, por ahora. El problema con la teoría del agujero negro es que, una vez más, es casi imposible para nosotros rastrearlo. Si bien su masa podría ser tan grande como la del planeta X, el agujero en sí sería aplastado hasta el tamaño de una naranja. Los telescopios no servirían de nada. Para encontrarlo, la gente tendría que buscar los rayos gamma emitidos por los objetos cuando caen en el agujero negro. Otra forma en que podríamos encontrarlo es liberando cientos de pequeñas naves espaciales. Pasarían lo suficientemente cerca del hipotético agujero y cuando fueran atraídos hacia él, probablemente podríamos detectarlo. Pero no descartes la teoría de Brown y Batygin. Todavía está siendo documentada por la NASA y hasta que encontremos evidencia inequívoca para probar cualquier teoría, el planeta X todavía podría estar allá afuera. No sé a quién le estoy escribiendo esto o por qué. Es el fin del mundo después de todo. Así que ya todos saben lo que tengo que decir. Pero de alguna manera, siento que tengo que contarle esto a alguien. Así que, todo comenzó como leves sacudidas por debajo del suelo. Nadie les prestaba atención, en especial en las regiones sísmicamente activas. La gente pensaba que solo eran terremotos menores. Hablaban de ello en las noticias, pero solo a unos pocos les importaba. Mis padres, yo solo tenía 12 años en ese entonces, estaban entre los que lo hacían, pero dejemos eso para más tarde. En solo un año, las sacudidas se hicieron mucho más fuertes y frecuentes. En algunas zonas se convirtieron en terremotos, hechos y derechos, causando muchos daños a ciudades y pueblos. Peor aún, los volcanes antes inactivos comenzaron a despertar. En todo el mundo, la gente empezó a elevar la alarma. Los científicos hablaban mucho sobre el cambio climático y el impacto de la humanidad, pero era obvio que nadie tenía en verdad respuestas definitivas. Tampoco se puso mejor. Con el paso de los meses, los terremotos y erupciones volcánicas crecieron gradualmente en potencia y frecuencia. Al principio, solo se informaba de un gran desastre natural al mes. Pero en 2 años más, había al menos 4 de ellos ocurriendo al mismo tiempo en todos los rincones del mundo. Incluso las regiones normalmente tranquilas sufrieron terremotos y sus consiguientes tsunamis. La gente trataba de adaptarse, pero todo se desarrollaba demasiado rápido para que pudiéramos reaccionar adecuadamente. Todo lo que nos quedaba por hacer era aprender a estar siempre listos para salir de nuestras casas y correr. Dejamos de construir grandes y robustos edificios de departamentos, optando por casas livianas impresas en 3D. Se destruían fácilmente, pero también se construían con facilidad, lo cual era una gran ventaja. Los artículos de lujo perdían rápidamente su valor, mientras que, por otro lado, la electrónica móvil y las herramientas de supervivencia aumentaban de precio. La gente comenzó a apreciar de verdad lo que tenían, y a los demás. Los vecinos se ayudaban entre sí, y ciudades enteras unieron sus esfuerzos para construir comunidades fuertes y prepararse juntas para lo peor.
Y lo peor llegó antes de lo que esperábamos. Un día, el planeta entero fue sacudido por un terremoto titánico. Pensamos que era el final para todos nosotros, porque el suelo siguió temblando por horas y no cesó hasta el día siguiente. Y luego llegaron los informes de la costa atlántica. El océano retrocedió, dejando vastas franjas de arena y corales desnudos. Los equipos de investigación en helicópteros fueron para saber qué había causado este cataclismo y encontraron lo impensable. Había un enorme remolino en el medio del Atlántico, cientos de veces más grande que el mayor sumidero del mundo. El agua del océano fluía por el gigantesco desagüe, como si alguien hubiera jalado el tapón del fondo. En cierto sentido, eso fue exactamente lo que pasó. Las placas tectónicas debajo del Atlántico se desprendieron, formando un enorme hueco en el fondo. El magma hirviendo se derramó, pero se extinguió por la abrumadora masa de agua, que luego se precipitó al abismo. Desapareció tan rápidamente que el nivel global del agua cayó en cuestión de horas. El evento fue apodado la Gran Dorsal del Atlántico, pero aún era solo el comienzo. Con el aumento de la frecuencia de terremotos y erupciones, los patrones de viento alrededor del mundo cambiaron, resultando en huracanes masivos. Parecía que todo el planeta estuviera en contra de sus habitantes. Pero como dije antes, mis padres eran de los que se preocupaban y tenían que saber la razón. Eran geólogos de la Agencia Espacial Internacional, la que continuó su trabajo incluso durante los cataclismos. Y fueron ellos los que llegaron a la inquietante conclusión. Por alguna razón desconocida, la Tierra había empezado a crecer en tamaño. Eso lo explicaría todo. Los cada vez más frecuentes terremotos eran causados por el movimiento de placas tectónicas. El magma que fluía era empujado desde el manto hacia la corteza y estallaba en la superficie, en los lugares adecuados para ello, los volcanes. Y eso significaba que habría otros eventos como la Gran Dorsal del Atlántico, solo que aún más catastróficos. Después de otro año, nos mudamos a vivir en la agencia junto con las familias de otros empleados y trabajadores de investigación. Los edificios estaban hechos para soportar casi cualquier cosa, así que estábamos protegidos de los horrores del exterior. Acogimos a tanta gente como pudimos, pero claro, no era suficiente. Millones más fueron abandonados a su suerte, y solo podíamos esperar que todos estuvieran a salvo. Para entonces, como los científicos estimaron, el planeta ya había crecido 1,5 veces su tamaño original, y por lo que parece, la velocidad a la que se inflaba iba aumentando. En otro año de nuestra vida de búnker, lo vimos crecer 2 veces más. Rupturas incluso más grandes que las del Atlántico aparecieron en diferentes partes del mundo, causando un caos generalizado. Todo el mundo se fue a vivir bajo tierra, donde era relativamente seguro. Las comunicaciones entre los continentes casi se perdieron, y todo lo que aprendimos sobre la situación anterior fue gracias a las audaces expediciones de los científicos. El planeta era devastado por terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y huracanes que ocurren casi a diario en la actualidad. La vida en la superficie era virtualmente imposible. Fue entonces cuando el equipo conjunto de investigadores e ingenieros salió de pronto con la solución en la que habían estado trabajando por los últimos 5 años. La llamaron el Arca. Resultó que varios equipos acordaron construir enormes naves espaciales para evacuar a la humanidad, junto con las especies de animales, peces e insectos sobrevivientes, en caso de que la Tierra se desmoronara, y el momento que temían finalmente llegó. Todos en los edificios de la agencia, incluyéndome a mí y a mis padres, fuimos escoltados a un enorme salón, donde se guardaba una de las arcas. Todas las demás personas del continente que se las arreglaron para venir también estaban allí. Se nos dieron identificaciones personales y luego se nos permitió subir a bordo. A cada persona se le asignó una cápsula separada que nos mantendría en hibernación durante todo el tiempo del viaje espacial. Nos dijeron que éramos los colonos, los pioneros en el asentamiento espacial. Íbamos a ir a Marte. Y así es como terminé aquí, donde estoy escribiendo todo esto. Logramos abordar el Arca y nos pusieron a dormir en nuestras cápsulas. Cuando desperté, ya estábamos aterrizando. No te aburriré con los detalles de la terraformación y el asentamiento en nuestro nuevo hogar. Al principio, todos llevábamos trajes espaciales equipados con tanques de oxígeno, pero pronto construimos una cúpula con atmósfera artificial y empezamos a hacer el territorio apto para vivir, tanto para nosotros como para los animales que trajimos. Desde entonces ya han pasado 10 años. Nos sentimos casi como en casa en el planeta rojo, el cual ya no es muy rojo.
Hay bosques exuberantes y grandes ciudades que se extienden por todas partes. Marte está inactivo, así que no hay terremotos ni huracanes aquí. La vida es bastante pacífica, aunque bastante ocupada debido a todo el trabajo que aún queda por hacer. Pero todo este tiempo hemos estado observando ansiosamente el crecimiento de nuestro planeta natal. Al principio apenas era visible en el cielo nocturno, pero con el paso de los meses se hacía más y más evidente, hasta que un día se podía ver con cierto detalle a simple vista. Hoy en día es del tamaño de la luna en nuestros cielos y hasta es visible a la luz del día. El Sol es mucho más pequeño desde aquí de lo que se veía desde la Tierra, así que nuestro planeta natal es ahora más grande que su estrella. A través de telescopios podemos ver su superficie cubierta de cicatrices y fisuras docenas de veces más grande que el Gran Cañón. Ya no hay más mares ni océanos, y los continentes se alejaron mucho. El una vez mundo acogedor verde y azul es ahora un páramo estéril, hirviendo con fuego y azufre. El Sol tampoco está ayudando. Cuando el planeta era pequeño, la estrella lo bañaba con su luz y calor, dándole vida y energía. Ahora, cuando la Tierra es 100 veces más grande, el Sol está quemando su superficie y restos de su atmósfera. Pero eso no es todo. Con el tamaño, la gravedad también ha crecido. Siendo tan grande y masiva, la Tierra ha chocado con la Luna, virtualmente comiéndosela. Venus, que era similar a la Tierra anterior, comenzó a ser arrastrada hacia el planeta crecido súbitamente, y pronto se encontraría con este también. Y la propia Tierra está gravitando lentamente hacia el Sol. Los científicos dicen que un día, primero consumirá tanto a Venus como a Mercurio, y luego se quemará completamente en el calor del Sol. Wow, lo único que espero ahora es nunca verlo con mis propios ojos. ¿Cómo sería la Tierra si hubiera nacido en otro sistema solar? He investigado un poco para averiguarlo, y los resultados fueron sorprendentemente satisfactorios. Trópicos cálidos, vientos fuertes y libélulas gigantes. Bueno, déjame explicártelo desde el principio. Desde 1995, la NASA ha descubierto más de 4.100 planetas fuera del sistema solar. Por desgracia, la mayoría son bolas de hielo voladoras, como Neptuno, o gigantes gaseosos, como Júpiter. Pero existen hasta 161 planetas similares a nuestra Tierra. Y uno de ellos está muy cerca de nosotros, en la constelación de Centaurus. Hay 3 estrellas en esta constelación. 2 de ellas se llaman Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. Si vives en el hemisferio sur, probablemente las hayas visto. Son muy brillantes, así que parecen una gran estrella. Giran una alrededor de la otra muy lentamente. Y hay una tercera estrella que se mueve cerca de ellas. Se trata de una diminuta enana roja, Próxima Centauri. Su nombre se debe a su proximidad con nuestro Sol. Esta estrella es la más interesante, así que hablemos de ella. Próxima Centauri está a solo 4,5 años luz de nosotros. Y un año luz equivale a unos 9,5 billones de kilómetros. Sí, si viajáramos allí tardaríamos un poco más de 165.000 años en un transbordador espacial. ¿Te parece mucho? Para el universo, eso es como caminar hasta tu refrigerador. Próxima Centauri es mucho más ligera y pequeña que el Sol. También es 2 veces más fría, con una temperatura de 2.700 grados Celsius. Por eso no podemos verla sin un telescopio. Sin embargo, lo genial de todo esto es que arderá durante trillones de años, y no hay que preocuparse de que algún día nos devore como nuestro Sol. Y sí, nuestro planeta gemelo se encuentra justo al lado de Próxima Centauri. Este planeta se llama Próxima B. Sí, lo sé, se pusieron muy creativos con estos nombres. Espero que no se confundan. Es ligeramente más grande que la Tierra. Este planeta se encuentra en la zona habitable de Próxima Centauri, lo que significa que podría haber agua e incluso algunos microorganismos. Sí, es posible que algún día encontremos vida allí. Por ahora no sabemos mucho sobre este misterioso planeta. Probablemente sea un planeta rocoso como nuestra Tierra y tenga un paisaje similar. Pero esto es solo una teoría. ¿Quién sabe qué tipo de bromas nos puede gastar el universo? Sería una pena volar 165.000 años solo para tropezar con un trozo de hielo gigante o algo así. Afortunadamente, es probable que no tengamos que esperar tanto.
Los grandes cerebros están desarrollando una tecnología que nos permitiría movernos a una velocidad cercana a la de la luz. Si lo logran, llegaremos a Próxima Centauri B en solo 20 años. De todos modos, este video no trata de Próxima B. Trata de lo que habría ocurrido si la vida no se hubiera originado en nuestro sistema solar, sino en Alpha Centauri. ¿Qué pasaría si orbitáramos en torno a Próxima Centauri o a las otras dos estrellas? Imaginemos que la Tierra reemplaza a Próxima B. Llamaré a este planeta Nueva Tierra. Bueno, supongo que yo tampoco soy muy creativo con los nombres. En primer lugar, la órbita. La nueva Tierra debe estar unas 25 veces más cerca de su estrella que Próxima B. De lo contrario, sería inimaginablemente fría. Acerquémosla un poco más. Excelente. El día sigue durando 24 horas, pero nuestro periodo orbital es muy alto. Próxima B gira alrededor de su estrella en 11 días, pero nosotros lo haremos en solo 8. Oye, ¿una fiesta de cumpleaños cada semana? Yo me anoto, sí. Ah, y espera, hay otro problema. Verás, Próxima Centauri es una estrella fulgurante. Esto significa que a veces emite vientos estelares espontáneamente. Estos vientos transportan varias partículas ionizadas que terminan en los planetas. Sí, nuestro Sol también lo hace, pero Próxima Centauri intenta acabar con nosotros con una intensidad 2000 veces más fuerte que nuestro Sol. Así que en términos amables, los niveles de radiación serían un poco excesivos. Pero no te preocupes, todo está bien. Solo necesitamos unos campos magnéticos increíblemente fuertes. Nos ayudarán a crear una atmósfera muy gruesa que nos protegerá de los caprichos de Próxima Centauri. Aquí hará mucho calor. ¿O no? ¿Otro problema? Los científicos aún no están seguros de cómo giran exactamente los planetas que rodean a Próxima Centauri. ¿Qué pasaría si estuvieran acoplados por mareas, como nuestra Luna? En ese caso, una mitad de la nueva Tierra sería una sartén y la otra mitad estaría compuesta por desiertos helados. Oh, no hay problema, simplemente nos instalaremos en algún lugar en el medio. Jamás creí que diría esto, pero hará calor en el Polo Norte. Y si tenemos suerte con la rotación, tendremos un planeta acogedor y cálido. El promedio es de unos 21 grados Celsius y no hay temperaturas extremas. En la nueva Tierra tenemos mucha más agua. El clima es en general bastante loco. Algunos vientos muy fuertes y lluvias bastante destructivas que pueden durar un buen tiempo. Pero podríamos adaptarnos. Los cambios de temperatura se notan mucho más en las montañas. Al igual que en la Tierra, cuanto más alto subes, más frío hace. Solo que aquí hace mucho frío en la cima. Por eso las montañas y las colinas tienen selvas debajo y desiertos cubiertos de nieve en las cúspides. Pero en general es casi como los trópicos de la Tierra. La flora es muy rica. Los árboles son muy bajos, pero exuberantes. La espesa atmósfera también facilita el vuelo, por lo que hay muchos animales voladores de gran tamaño. Como libélulas con una envergadura de casi 5 metros. Mejor continuemos. El cielo aquí es mucho más claro que en la Tierra y muy nublado. A veces puede parecer completamente blanco. Pero el cielo estrellado nocturno es hermoso y brillante. Y hay 4 soles. El principal es Próxima Centauri. También podemos ver las otras 2 estrellas brillantes de Alpha Centauri. Y finalmente nuestro viejo Sol, que parece una estrella brillante y lejana. Te permito derramar una lágrima por la vieja Tierra. Hay algunos planetas cerca de nosotros como Próxima Centauri C. La estrella anfitriona está rodeada por 2 cinturones de polvo cósmico, así que prepárate para unas magníficas vistas nocturnas de colores. En fin, el resultado es un poco loco, pero tendríamos un hermoso planeta verde. A mí no me molestaría mudarme allí. ¿Y a ti? Cuéntame en los comentarios. Ok, ahora sabemos qué habría pasado si nuestra Tierra hubiera nacido cerca de Próxima Centauri. Pero, ¿qué hay de las otras 2 estrellas? Por desgracia, no podríamos orbitar en torno a 2 estrellas al mismo tiempo. Los científicos sospechan que Alpha Centauri A y B tienen algún tipo de planeta común que salta de una órbita a otra. Pero es probable que sea muy frío. Elijamos a Alpha Centauri A y hagamos el mismo experimento de la nueva Tierra. Aquí nuestras temperaturas promedio son de unos 21 grados Celsius, pero aquí la variación de temperatura es bastante grande. Oscila entre los menos 71 grados Celsius en el Polo Sur y los 45 grados Celsius en el Ecuador. Bueno, mejor nos quedamos cerca del Polo Norte. Sí, eso sería lo mejor.
El día sigue teniendo 24 horas y el periodo orbital es de 1 año y 1 mes. Es casi lo mismo para Alpha Centauri B, pero el periodo orbital es de aproximadamente medio año. Las demás condiciones son muy similares a las de la Tierra. Los cambios en las estaciones casi no se notan. Las temperaturas tampoco cambian mucho. Independientemente del lugar donde nos instalemos, la estrella vecina será claramente visible, pero lo más probable es que no veamos a Próxima Centauri. Y eso es todo. Por supuesto, todo esto supone unas condiciones perfectas. Al igual que en la Tierra, basta con un mínimo cambio, ya sea una atmósfera delgada o una mayor distancia a la estrella, para que las cosas no terminen bien. Hemos tenido mucha suerte con nuestra Tierra. Sin embargo, las posibilidades de encontrar un planeta habitable son muy altas. Incluso con la más mínima posibilidad, habrá unos 15 millones de planetas en nuestro universo donde podamos hallar vida.